Maela, hija de un curtidor de las tierras del norte, y hasta aquel invierno mi mundo había sido pequeño, ordenado y silencioso. Mi aldea se alzaba entre colinas cubiertas de niebla, lejos de las murallas altas, de las banderas reales y de los nombres que la gente pronunciaba en voz baja por temor o respeto. Yo no conocía el ruido de la corte, ni sus reglas, ni sus trampas. Sabía coser, hilar, leer un poco y guardar la cabeza baja cuando los señores pasaban a caballo. Nunca soñé con castillos. Nunca soñé con reyes. Mucho menos con el rey Alfa. Si esta historia te atrapa desde el principio, cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar, y suscríbete al canal para seguir conmigo hasta el final, porque lo que ocurrió aquella noche cambió mi vida para siempre. Había llegado a la fortaleza de Valdren al caer la tarde, después de 2 días de viaje en una carreta cubierta. El mayordomo del castillo me había mandado buscar por mis manos finas y por la fama extraña que tenían mis bordados, pues decían en mi valle que yo era capaz de coser hojas tan reales que parecía que el viento podía moverlas. La reina madre deseaba un manto ceremonial para la fiesta del deshielo, y yo, que nunca había puesto un pie fuera de mi aldea, fui llevada como si se tratara de una gran oportunidad. Nadie me preguntó si quería ir. En aquellos tiempos, las muchachas como yo no elegíamos. Obedecíamos. La fortaleza era inmensa y fría, de piedra gris y corredores largos donde el eco parecía tener vida propia. Había antorchas encendidas en los muros, sirvientes que caminaban deprisa sin mirarse entre sí y nobles envueltos en terciopelos oscuros que olían a humo, cuero y invierno. Todo me resultó ajeno. Incluso el aire parecía distinto, más pesado, como si estuviera cargado de secretos. Una mujer de gesto seco, llamada Brisa, me condujo por varias escaleras en espiral y me dejó frente a una antesala pequeña. Dijo que mi habitación estaría lista pronto, que esperara allí y que alguien regresaría por mí. Yo asentí. Quise parecer tranquila, aunque tenía los dedos entumecidos por el viaje y el cuerpo cubierto de polvo. Esperé. Pasó un rato largo. Nadie volvió. Entonces sentí el vapor. Venía desde el final del corredor, suave al principio, luego más denso, arrastrando un aroma limpio, a pino y hierbas silvestres. Seguí aquella neblina como una tonta sigue una canción conocida. Pensé que quizás se trataba de los baños reservados para invitadas menores o para las costureras de paso. No vi emblemas sobre la puerta, ni guardias, ni cintas rojas, ni señal alguna que anunciara prohibición. Solo una puerta de madera oscura ligeramente entornada, y detrás, el resplandor dorado de lámparas de aceite. Debí marcharme. Debí esperar. Debí recordar que en un castillo, la ausencia de guardias no siempre significa permiso, sino confianza en que nadie sería tan necia como para cruzar donde no corresponde. Pero yo tenía los pies helados, el cabello pegado al cuello por el polvo del camino, y una vergüenza antigua que me impedía pedir ayuda otra vez. Así que entré. La cámara era más grande que la casa donde crecí. Tenía cortinas pesadas, una mesa de roble llena de mapas, un brasero encendido y, al fondo, una estancia abierta de mármol oscuro donde el agua humeaba en una bañera de piedra pulida. No vi escudos ni capas ni espadas. Solo vapor, silencio y calor. Me dije que sería 1 minuto. Solo 1. Dejé mi vestido doblado sobre un banco, me recogí el cabello y me hundí despacio en el agua. Casi lloré del alivio. El calor me aflojó los hombros, me devolvió la respiración y, por un breve instante, olvidé dónde estaba. Cerré los ojos. Escuché el agua rozando la piedra. Respiré el perfume de las ramas de pino sumergidas. Me sentí humana otra vez. No sé cuánto tiempo pasó hasta que oí abrirse la puerta exterior. Primero pensé que era Brisa. Luego escuché pasos. No eran pasos apresurados de sirvienta, sino firmes, medidos, demasiado seguros. El tipo de pasos que no pide permiso ni teme interrumpir. Abrí los ojos. El corazón se me subió a la garganta. Una sombra alta apareció tras la cortina de lino que separaba la cámara del baño. Después la cortina se apartó. El hombre que entró no llevaba corona, pero no la necesitaba. Su sola presencia llenó la estancia de una autoridad tan brutal que el aire pareció tensarse. Era alto, de hombros anchos,
vestido con una túnica negra ceñida por un cinturón de cuero oscuro. Su cabello era del color de la noche húmeda, y sus ojos, cuando se clavaron en mí, tuvieron un brillo extraño, quieto y penetrante, como si vieran más de lo que una persona común debía ver. Yo ya conocía ese rostro por los tapices del gran salón y por los murmullos de las cocinas. El rey Alfa. No grité. Ni siquiera pude moverme. Me hundí hasta el cuello en el agua, con las manos temblando bajo la superficie. Él tampoco habló al principio. Cerró la puerta a su espalda con lentitud. Su mirada pasó de mi rostro al vestido doblado en el banco, luego a la estancia, como si intentara comprender qué clase de criatura perdida había aparecido en su propia cámara. Perdón, alcancé a decir por fin, con una voz que apenas sonó mía. Me dijeron que esperara y yo, creí que este baño estaba vacío. No sabía. Lo juro. No sabía. Él siguió mirándome. Había escuchado historias sobre el rey Alfa Arben. Decían que podía reconocer una mentira antes de que una boca terminara de pronunciarla. Decían que había nacido para mandar, que los hombres bajaban la cabeza ante él incluso sin entender por qué. Decían muchas cosas. En ese momento, con el agua enfriándose a mi alrededor y mi vergüenza ardiéndome hasta las orejas, yo habría dado cualquier cosa por no comprobar cuántas eran ciertas. Mi nombre, dijo al fin. Parpadeé. Tu nombre. Maela, respondí de inmediato. Soy bordadora. Me trajeron esta tarde para trabajar para la reina madre. No quise faltar al respeto. Si me permite vestirme, me marcharé ahora mismo y nadie tendrá por qué saberlo. Sus ojos no se apartaron de mí ni un instante. Eso último ya no depende de ti, dijo. No entendí sus palabras al principio. Luego oí voces en el corredor. Varias. Susurraban con urgencia. Una de ellas pronunció algo sobre consejeros. Otra mencionó el nombre del duque de Ors. El rey giró apenas la cabeza hacia la puerta, escuchó durante un segundo y volvió a mirarme con una expresión que ya no era solo sorpresa. Era cálculo. Se acercó un paso. No saldrás de esta cámara sola esta noche, Maela. Sentí que se me helaba la sangre pese al agua caliente. Señor, yo no he hecho nada. Lo sé, respondió. Entonces, ¿por qué? Porque media corte está buscando una excusa para convertir cualquier sombra en escándalo, dijo con voz baja. Y porque si te ven salir de mis aposentos en este momento, no volverás a ser una simple bordadora. Te volverás una pieza en un juego que no comprendes. Me quedé mirándolo, incapaz de respirar con normalidad. Yo solo quiero irme a mi habitación, murmuré. Sus facciones se endurecieron apenas, como si lamentara la respuesta antes incluso de darla. Ya no puedo permitirlo, dijo. Desde este instante, Maela, nadie fuera de esta puerta puede saber cómo llegaste aquí. Y hasta que descubra quién dejó libre el acceso a mi cámara, no te dejaré ir. En ese momento, alguien golpeó la puerta desde afuera y una voz anunció que el consejo aguardaba la presencia del rey. Arben no respondió enseguida. Sus ojos seguían fijos en mí. Y por la forma en que me miró entonces, comprendí que mi error no había terminado al abrir aquella puerta. En realidad, acababa de empezar. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil dentro de aquella bañera, con el agua ya tibia y el corazón golpeándome con tanta fuerza que me dolía el pecho. Afuera, los golpes en la puerta cesaron, pero la tensión en la cámara no disminuyó. El rey Alfa seguía de pie frente a mí, como si cada segundo estuviera midiendo las consecuencias de algo que ninguno de los dos había buscado. Al fin se volvió hacia la puerta y habló sin alzar la voz. Entrad solo vos, Ivar. La puerta se abrió apenas lo suficiente para dejar pasar a un hombre mayor, de barba gris cuidadosamente recortada y expresión tan sobria que parecía esculpida en piedra. Cerró tras de sí, al verme, no mostró sorpresa, aunque sus ojos sí se endurecieron un instante. Comprendí enseguida que no era un simple sirviente. Aquel hombre sabía guardar secretos. Y también sabía cuando uno de ellos podía cambiar el destino de un reino. Majestad, dijo inclinando la cabeza. El consejo aguarda. Lo sé, respondió Arben. Se retrasará. El hombre, Ivar,
Miró una sola vez más hacia mí y luego bajó la vista. Fue un gesto de respeto, pero también de prudencia. «¿Debo entender que esto es un accidente?», preguntó con cautela. «Eso debes entender», contestó el rey. Me aferré al borde de piedra hasta que me dolieron los dedos. Quise hablar, explicar otra vez, suplicar que me dejaran marchar, pero algo en el modo en que ambos observaban me hizo comprender que mi vergüenza ya no era el problema principal. Había algo más grande en marcha. Algo que yo apenas alcanzaba a rozar con la punta de los dedos. Ivar dio un paso adelante. Entonces el acceso a esta ala fue dejado sin vigilancia de forma deliberada o por una torpeza imperdonable. «Por eso no saldrá», dijo Arwen. El hombre asintió lentamente. «¿Quién es ella?» «Maela», respondí antes de que el rey pudiera hacerlo. «Bordadora. Vine por orden de la reina madre». Ivar me estudió con atención. No con crueldad, sino con esa frialdad incómoda con que se observa una pieza fuera de lugar en un tablero antiguo. «La reina madre pidió 3 bordadoras», dijo. «2 llegaron ayer. Vos sois la tercera». «Sí, señor». «¿Y nadie os condujo hasta vuestra estancia?» «Una mujer llamada Brisa me dejó en una antesala. Dijo que volvería. Esperé. No regresó». Ivar no comentó nada, pero esa sola pausa me hizo sentir que el nombre había quedado guardado en su memoria. El rey se acercó a una mesa y tomó un manto oscuro. «Sal de ahí», ordenó sin mirarme. Me ardió el rostro. «Majestad». No repetiré la orden. Su tono no fue cruel, pero tampoco permitió réplica. Salí del agua con la torpeza de quien quisiera desaparecer dentro de la piedra. Me envolví como pude con el manto que me tendió Ivar, agradeciendo en silencio que ninguno de los dos dijera palabra mientras me vestía detrás de un biombo de madera tallada. Mis manos temblaban tanto que tardé más de lo normal en atar los cordones de mi vestido. Cada nudo parecía recordarme que ya no pertenecía a mi vida de antes. Cuando salí, el rey Alfa estaba junto al brasero, con una mano apoyada en la repisa de piedra y la mirada fija en las brasas. Ivar permanecía cerca de la puerta. «No irás a la habitación que te habían asignado», dijo Arwen sin rodeos. Tragué saliva. «Con respeto, señor, no he cometido falta alguna». Él giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, oscuros y tranquilos, me sostuvieron como si buscaran algo que ni yo conocía. «No he dicho que la cometieras. He dicho que no irás». Ivar intervino con una voz medida. «Si alguien os vio entrar a esta ala, ya habrá rumores antes del amanecer. Y si alguien planeó que llegarais hasta aquí, entonces dejaros sola sería entregaros a quienes prepararon esto». No comprendía cómo un baño equivocado podía sonar, de pronto, como una emboscada. Me llevé una mano al pecho para calmar la respiración. «Yo no pertenezco a la corte», dije. «No conozco enemigos. No tengo nada que ver con vuestros asuntos». «Precisamente», respondió el rey. «Y eso te vuelve útil para quien quiera provocar una grieta donde ahora solo hay desconfianza». Me quedé callada. Había algo profundamente injusto en todo aquello. Yo había llegado con agujas, hilos y un vestido gastado por el viaje, y ya estaban hablándome de intrigas como si llevara una daga escondida entre los pliegues de la falda. Arwen dio unos pasos hacia mí, no demasiados, pero lo suficientes para que sintiera su presencia con más fuerza. No olía a perfume pesado como los nobles que había cruzado en los pasillos, sino a invierno, humo limpio y bosque. Era una presencia serena, casi peligrosa por la forma en que dominaba el espacio sin esfuerzo. «Escúchame bien, Maela», dijo. «Esta noche dormirás en una estancia contigua a mis aposentos. Ivar colocará guardia de confianza. Nadie entrará ni saldrá sin mi orden». No pude ocultar mi espanto. «¿Contigua a vuestra cámara?» «Sí». «Eso no hará más que empeorar las habladurías». Su expresión cambió apenas. Fue casi una sombra de cansancio. «Las habladurías ya empezaron en el instante en que cruzaste esa puerta». No tuve respuesta. Porque sabía que decía la verdad. Ivar se adelantó con una pequeña reverencia. «Prepararé la habitación del cuarto de invierno, Majestad».
También enviaré por ropa adecuada para la joven. Y por comida, añadió Arben. No ha cenado. El comentario me desconcertó más de lo que debería. En medio del miedo, de la humillación y del desconcierto, yo misma había olvidado que tenía hambre. Cuando Ivar salió, el silencio volvió a caer entre nosotros. Quise agradecer. Quise pedir perdón. Quise decir que no entendía nada. Al final solo pronuncié una verdad pequeña y temblorosa. Tengo miedo. El rey Alfa no respondió enseguida. Se acercó a la ventana estrecha desde donde apenas se veía la negrura del patio interior, cubierto de escarcha. Yo también desconfiaría, dijo al fin. Pero si de verdad llegaste aquí por error, entonces eres la única persona de esta fortaleza que no me ha mentido esta noche. Sus palabras me dejaron quieta. No sabía si aquello era alivio o una carga peor. Me miró por encima del hombro. Mañana hablarás conmigo otra vez. Me contarás exactamente qué viste desde que cruzaste la puerta principal de Valdren. Cada rostro. Cada voz. Cada pasillo. Asentí. Y hasta entonces, continuó, harás una sola cosa. ¿Cuál, Majestad? Conservar la calma. Quise decirle que eso era fácil de ordenar cuando uno había nacido para mandar y no para temblar. Quise decirle que yo no era una pieza fuerte, ni una mujer de la corte, ni alguien hecha para resistir miradas, secretos y corredores llenos de trampas. Pero no lo dije. Porque, en el fondo, una parte de mí había comprendido algo en aquella hora extraña. Él no me retenía por capricho. Me retenía porque alguien, en algún rincón del castillo, había querido que yo llegara hasta su cámara. Y si eso era cierto, entonces mi error no había sido un simple error. Había sido una invitación. Dormí poco y mal en el llamado cuarto de invierno. Era una estancia más pequeña que la cámara del rey, pero aún así más grande que cualquier habitación que yo hubiera conocido antes. Tenía una cama estrecha con mantas pesadas, un arcón de madera tallada, una mesa redonda junto a la ventana y una chimenea baja donde el fuego se mantuvo vivo toda la noche. Pese al calor, no logré quitarme el frío de dentro. No era el frío del invierno. Era otro. Uno que se me había instalado en el pecho desde el instante en que Arben me dijo que no me dejaría ir. Cada crujido del castillo me parecía una amenaza. Cada paso en el corredor me hacía abrir los ojos. A ratos me levantaba y caminaba en silencio hasta la puerta, como si fuera a comprobar que seguía cerrada. Y siempre estaba cerrada. Del otro lado, oía el leve movimiento de los guardias que Ivar había dejado apostados allí. No era una huésped. Tampoco una prisionera. Era algo peor, una desconocida atrapada en un lugar donde todos sabían cómo moverse menos yo. Cuando por fin amaneció, una luz gris y débil se filtró por la ventana estrecha. Me acerqué despacio. Desde allí se veía el patio interior cubierto por una fina capa de escarcha, varias almenas, y más allá los bosques oscuros que rodeaban Valdren como un mar inmóvil. El castillo parecía hermoso desde la altura, pero también severo. Como si no hubiera sido construido para resguardar personas, sino secretos. Un golpe suave sonó en la puerta. Me aparté de inmediato. Entrad, dije con voz insegura. No fue un guardia quien apareció, sino una muchacha joven con un vestido de lana verde y un delantal blanco. Llevaba una bandeja con pan, caldo caliente y una jarra de leche. No levantó los ojos más de lo necesario. Buenos días, señora, dijo. Señora. Aquella palabra me hizo sentir aún más fuera de lugar. No soy señora de nadie, respondí casi por reflejo. La joven vaciló apenas. Se nos indicó trataros con respeto. ¿Quién dio esa orden? El consejero Ivar. Se acercó a la mesa y dejó la bandeja con movimientos rápidos. Al hacerlo, noté que evitaba mirarme directamente, pero su curiosidad era tan visible como el vapor del caldo. Seguramente ya había oído rumores. Tal vez todo el castillo los había oído. ¿Cómo te llamas?, le pregunté con suavidad. Erena, señora. Otra vez aquella palabra. Gracias, Erena. La muchacha asintió y estaba a punto de retirarse cuando reuní valor.
Espera. ¿Qué se dice de mí? Sus manos se tensaron sobre el delantal. No debería repetirlo. Precisamente por eso necesito oírlo. Erena bajó la voz. Dicen que habéis aparecido en la ala real antes del amanecer. Unos creen que sois una noble del norte. Otros, que la reina madre os hizo traer en secreto. Los cocineros dicen que sois una bordadora. Los soldados dicen otra cosa. Mi estómago se cerró. ¿Qué dicen los soldados? Que ningún error llega tan lejos en este castillo sin que alguien lo permita. Aquellas palabras eran casi las mismas que había usado Arben, y eso me inquietó todavía más. ¿Y Brisa? Pregunté. La mujer que debía llevarme a mi habitación. Erena frunció el ceño. No la he visto esta mañana. La respuesta quedó suspendida entre nosotras como una tela mal cosida. Antes de irse, la muchacha me miró por fin a los ojos, y en su expresión no vi burla ni desprecio. Solo advertencia. Si puedo daros un consejo, murmuró, no confiéis en quien sonría demasiado dentro de estas murallas. Cuando salió, me quedé quieta un buen rato. Después comí sin apetito. El caldo estaba bueno, pero mi mente seguía atrapada en una sola idea. Si Brisa no había reaparecido, entonces o la estaban interrogando o había desaparecido por voluntad propia. Y ninguna de las dos posibilidades me daba consuelo. Más tarde volvieron a llamar. Esta vez era Ivar. Entró sin pompa, con las manos cruzadas a la espalda y la misma expresión tranquila de la noche anterior. Pero había algo distinto en él. Una dureza más visible, como si hubiese dormido menos que yo. ¿Habéis descansado?, preguntó. Lo suficiente para recordar que sigo encerrada, respondí antes de poder contenerme. Él no se ofendió. Es preferible a estar expuesta. ¿Preferible para quién? Para ambos. Se acercó a la ventana, observó el patio y luego me indicó la silla frente a la mesa. El rey os recibirá en unos minutos. Antes de eso, quiero haceros 2 preguntas. Lo miré con desconfianza, pero me senté. La primera, ¿alguien supo en vuestro pueblo que seríais traída a Valdren? Muy pocos. Mi padre. El sacerdote. Y una vecina que ayudó a preparar mi equipaje. ¿Tenéis familia en la corte? ¿Algún pariente al servicio de un noble? Ninguno. Ivar asintió lentamente, como si cada respuesta confirmara y complicara algo al mismo tiempo. La segunda pregunta es más importante. Cuando seguisteis el vapor hasta la cámara del rey, ¿visteis a alguien en el corredor? Cerré los ojos por un instante, obligándome a recordar con cuidado. No a nadie de frente. Pero, escuché una risa. Ivar enderezó la cabeza. ¿Una risa? Sí. Muy breve. Como si alguien hubiera doblado la esquina justo antes de que yo llegara a la puerta. En ese momento no le di importancia. ¿De hombre o de mujer? No lo sé. Quizá de mujer. Era suave. Contenida. Ivar guardó silencio. ¿Eso significa algo?, pregunté. Significa que no os equivocasteis sola. Sus palabras me atravesaron con una claridad helada. Entonces alguien quería que yo entrara allí. Es probable. Me puse de pie sin darme cuenta. ¿Pero por qué yo? No soy nadie. A veces, dijo Ivar, precisamente por eso. No añadió más. En ese momento alguien abrió la puerta sin llamar. Me giré sobresaltada. Era Arben. No traía escolta visible ni símbolos de poder, y aún así la habitación pareció cambiar cuando entró. Vestía oscuro otra vez, con una capa corta sujeta al hombro y el cabello todavía algo húmedo, como si hubiese salido del entrenamiento o del agua fría del amanecer. Su mirada pasó de Ivar a mí con rapidez. ¿La habéis interrogado solo?, preguntó al consejero. Le he hecho 2 preguntas necesarias, respondió Ivar. ¿Y? Sabe menos de lo que parece conveniente para nuestros enemigos. Arben se quedó observándome un segundo largo, y sentí la necesidad absurda de enderezar la espalda, como si me examinara no solo por lo que decía, sino por cómo respiraba. Dejadnos, ordenó.
Ivar inclinó la cabeza y salió sin una palabra. Entonces quedamos solos por segunda vez. No sabía qué resultaba peor, su silencio o el hecho de que nunca pareciera apurado por llenarlo. Caminó hasta la mesa, vio la bandeja casi intacta y frunció apenas el ceño. No habéis comido. No tengo hambre. Eso no es prudente. Ni tampoco lo es retener a una desconocida junto a vuestras habitaciones, Majestad. La respuesta salió antes de que pudiera suavizarla. Durante un instante temí haber ido demasiado lejos. Pero Arwen no se enfadó. Solo me miró con una atención más precisa. Al menos habláis con honestidad. No tengo nada más. Él se acercó lo justo para apoyar una mano sobre el respaldo de la silla frente a mí. Eso está por verse. Quise apartar la mirada y no pude. Anoche dijisteis que solo queríais iros, continuó. Esta mañana puedo ofreceros otra opción. Mi corazón dio un vuelco. ¿Cuál? Permanecer bajo mi protección hasta que descubra quién os condujo a mi cámara. Después, si vuestra historia sigue siendo limpia, os dejaré partir. Si sigue siendo limpia. No me gustó aquella condición. ¿Y si me niego? Pregunté. Entonces seréis libre de salir a un castillo donde ya circulan rumores sobre vos, donde alguien os usó sin vuestro consentimiento, y donde yo no podré responder por lo que hagan con vuestro nombre. Me quedé callada. No porque aceptara, sino porque entendía la trampa de la verdad. No me estaba amenazando. Me estaba mostrando un peligro real. Arwen bajó la voz. Anoche os retuve por necesidad. Hoy os pregunto si sois capaz de confiar en mí lo suficiente para no convertiros en presa de otros. La pregunta me golpeó más que una orden. No sabía nada de él excepto lo que el miedo decía. Rey. Alfa. Hombre de mirada impenetrable. Pero también era cierto que, desde que crucé por error aquella puerta, había sido el único que no se había burlado de mí. Respiré hondo. Confiar no es fácil para alguien encerrada. Ni gobernar para alguien rodeado de mentiras, respondió. Por primera vez vi en su rostro algo distinto al control. No ternura, no suavidad, sino cansancio. Un cansancio antiguo, bien oculto, que desapareció casi al instante. Entonces hice lo único que podía hacer sin traicionarme a mí misma. No prometo confianza, dije. Pero sí escuchar. Y algo cambió en sus ojos. Una chispa breve, casi invisible. Para empezar, dijo él, eso bastará. Acepté escuchar, pero eso no significó que el miedo desapareciera. Aquel mismo día comprendí que en Valdren hasta el silencio tenía intención. Nada ocurría porque sí. Ninguna puerta quedaba abierta por descuido. Ninguna sirvienta olvidaba su tarea sin que alguien lo notara. Ningún rumor nacía solo. Y yo, que había pasado la vida creyendo que las desgracias llegaban como el granizo, sin plan ni propósito, empecé a entender que en un castillo real las desgracias muchas veces eran sembradas a mano. Después de hablar conmigo, Arwen no me dejó volver al corredor sin antes indicarme algo que me sorprendió más de lo que debía. Esta tarde comerás en la Galería del Este, dijo. Lo miré sin comprender. No sería mejor que siguiera oculta. No me conviene esconderte demasiado, respondió. Lo oculto siempre parece más peligroso que lo visible. Entonces queréis exhibirme. Quiero ver quién reacciona al verte. Aquella respuesta me dejó helada. Él debió notarlo, porque suavizó apenas la voz. No estarás sola. Ivar estará cerca. También Erena. Nadie te tocará. No me gustó la idea de convertirme en señuelo. Pero tampoco podía negar que, desde mi llegada, otros habían decidido por mí sin molestarse en fingir lo contrario. Al menos Arwen hablaba claro. Cuando se marchó, me quedé sentada mucho tiempo frente al fuego apagado, mirando mis propias manos. Eran manos pequeñas, acostumbradas a la aguja, al hilo, al trabajo fino y paciente. No parecían manos capaces de sobrevivir a nada de aquello. Sin embargo, eran las únicas que tenía. Me repetí que no debía quebrarme tan pronto. No en un lugar donde todos parecían estar esperando una grieta. Más tarde vino Erena con un vestido nuevo.
No era lujoso, pero sí mucho mejor que el mío, gastado por el viaje. Era de lana azul oscura, con mangas estrechas y un cinturón sencillo. También traía una cinta para el cabello y unos zapatos más firmes para caminar por los suelos helados del castillo. No puedo aceptar esto, le dije. Podéis, respondió ella mientras dejaba la ropa sobre la cama. Fue orden del consejero. Todo aquí parece llegar por orden de alguien. Erena me miró de lado con una sombra de sonrisa. Así es la corte. La ayudé a desdoblar el vestido, y aproveché para preguntarle en voz baja. ¿Has oído algo más esta mañana? Demasiado, murmuró. Dímelo. Erena vaciló. Luego se acercó tanto que casi pude sentir su respiración. La dama Selene preguntó 2 veces por voz. Ese nombre no me decía nada. ¿Quién es? La sobrina del duque de Ors. Vive aquí desde hace 3 inviernos. Muchos creen que la reina madre la favorece. Otros creen que espera algo más. No necesitó explicarlo. Entendí de inmediato. Una mujer joven, noble y cercana al poder no preguntaba por una bordadora desconocida solo por curiosidad. ¿Por qué le importaría mi presencia? Porque anoche, después de la reunión del consejo, el rey no salió al banquete menor. Y cuando un rey altera su costumbre, todos buscan la causa. Suspiré despacio. Ya empezaba a sentir que respirar dentro de aquel castillo exigía permiso. Erena me ayudó a peinarme. No hizo un arreglo complicado, solo recogió parte de mi cabello para que no cayera sobre el rostro. Cuando terminó, se quedó observándome con una atención inesperada. ¿Qué pasa?, pregunté. Parecéis distinta a las damas de aquí. Eso no es sorpresa. No. Pero quizás sea lo que más les incomode. No supe si aquello debía consolarme o preocuparme más. La galería del este estaba bañada por una luz gris que entraba por altos ventanales de vidrio emplomado. Había una mesa larga preparada con discreción, no para un banquete sino para una comida selecta. Panes oscuros, frutas de invierno, quesos, carnes curadas, mantequilla batida y jarras de infusión humeante. El lujo de la corte no se parecía a las ferias que yo había visto de niña. Era más silencioso, más frío, más calculado. Ivar me esperaba junto a una columna. No os separéis de la mesa, dijo sin saludo previo. Y no respondáis a provocaciones. ¿Qué tipo de provocaciones? Las que empiecen con sonrisas. Recordé enseguida la advertencia de Erena y sentí un leve escalofrío. Vos sabéis ya quién me puso en aquella cámara, ¿verdad? Ivar me sostuvo la mirada un instante. Sospecho. Saber es distinto. Y no me lo diréis. Todavía no. Antes de que pudiera insistir, oí pasos y voces. Varias figuras entraron en la galería desde el corredor principal. Damas con vestidos bordados, caballeros de cuello rígido, una anciana de espalda recta que debía ser de alta alcurnia, y entre todos ellos una mujer de cabello dorado oscuro, rostro hermoso y ojos tan afilados como un vidrio roto. No necesitaba presentación para saber que era Selene. Su mirada cayó sobre mí con una lentitud que dolió más que un insulto. No me observó como a una invitada ni como a una rival. Me observó como si intentara descubrir de qué rincón del barro me habían sacado. Sin embargo, cuando habló, lo hizo con dulzura impecable. Así que vos sois la joven del norte, dijo. Nos han dicho que tenéis manos milagrosas para el bordado. Hice una inclinación breve de cabeza. Solo hago mi trabajo, señora. Ella sonrió. Y sin embargo, en una sola noche, habéis conseguido que todo el castillo hable de vos. Eso va más allá del hilo y la aguja. Ivar dio un paso apenas visible, suficiente para recordarme que no estaba sola. Yo junté valor y respondí con la mayor serenidad posible. No busqué tal atención. A veces es la atención la que busca a ciertas personas, contestó Selene. Hubo un murmullo leve a nuestro alrededor. Nadie parecía escandalizado. Al contrario. Todos estaban atentos, casi complacidos. Como si esperaran que una muchacha desconocida tropezara con sus propias palabras.
Entonces otra voz sonó desde la entrada. Basta, Selene. Todo el aire de la galería cambió. Arben acababa de entrar. No llevaba corona ni capa ceremonial, pero nadie confundía quién mandaba allí. Las conversaciones se apagaron de inmediato. Algunos inclinaron la cabeza. Selene también lo hizo, aunque en su rostro quedó un destello de disgusto tan breve que solo lo vi porque estaba mirándola. No pretendía ofender, Majestad, dijo ella con suavidad. Y sin embargo lo hacíais. El rey no alzó la voz. No le hacía falta. Caminó hasta la mesa y ocupó el lugar central. Yo no sabía si debía sentarme o seguir de pie, hasta que él me miró directamente. Maela, a mi derecha. La sangre me golpeó las sienes. No podía negarme. Avancé bajo decenas de ojos clavados en mi vestido, en mi rostro, en mi simple existencia. Tomé asiento donde él había indicado, tratando de no dejar ver cuánto me temblaban las manos bajo la mesa. Selene quedó más lejos, pero seguía observándome con una cortesía fría. La comida comenzó entre frases medidas, preguntas de apariencia trivial y silencios llenos de significado. Yo apenas probé bocado. Sentía cada mirada como una aguja distinta. Sin embargo, lo peor no era el juicio de los demás. Lo peor era notar que Arben, sin mirarme constantemente, parecía saber en todo momento cuando me estaba quedando sin aire. En una ocasión empujó discretamente hacia mí una copa de agua caliente con miel. En otra, cambió el curso de una conversación justo cuando un noble quiso preguntar de qué casa procedía yo. Ninguno de esos gestos fue grande. Pero todos fueron vistos. Y eso, comprendí de pronto, era peligroso. No porque me protegiera, sino porque al hacerlo estaba marcando un límite frente a todos. Cuando la comida casi terminaba, Selene volvió a hablar. Esta vez se dirigió al rey, aunque sus palabras tenían filo para mí. Majestad, la fiesta del deshielo se acerca. La reina madre preguntó esta mañana si ya habíais decidido quién llevará el estandarte durante la ceremonia. Arben dejó la copa sobre la mesa. Aún no. Ella sonrió con una calma que me resultó ensayada. Entonces convendría que lo hicierais pronto. La corte se inquieta cuando ve cambios repentinos cerca de una fecha tan importante. El rey sostuvo su mirada. La corte se inquieta demasiado por asuntos que no le incumben. El silencio que siguió fue tan limpio que pude oír el crepitar de una antorcha al otro extremo de la galería. Y en ese instante lo entendí. Yo no estaba allí solo para descubrir quién me había llevado a su cámara. También estaba en medio de una batalla que había empezado mucho antes de mi llegada. Después de aquella comida en la Galería del Este, supe que ya no existía rincón tranquilo para mí dentro de Valdren. No importaba hacia dónde mirara. Siempre encontraba ojos que se apartaban demasiado tarde, susurros interrumpidos cuando yo pasaba o silencios que se sentían más ruidosos que cualquier sala llena. Había sido invisible toda mi vida, y de pronto la corte me observaba como si hubiera caído del cielo o salido de una historia mal contada. No me conocían, no sabían nada de mí, y aún así cada uno parecía haber decidido ya qué clase de mujer era. Erena me condujo de vuelta al cuarto de invierno apenas terminó la comida. En el camino apenas hablamos, pero cuando cruzamos una galería estrecha donde solo colgaban tapices viejos y no había nadie cerca, se inclinó un poco hacia mí. Lo habéis hecho mejor de lo que esperaba, murmuró. No sabía que estaba siendo examinada. Aquí todos lo estamos. Suspiré. No entiendo cómo soportáis vivir así. Ella se encogió un poco de hombros. Algunos nacieron aquí. No conocen otra forma. Esa respuesta me acompañó hasta la habitación. En cuanto estuve dentro, me quité los zapatos y me senté al borde de la cama, con una sensación extraña de cansancio y desvelo al mismo tiempo. Me dolía la espalda por mantenerme erguida frente a tanta mirada. Me dolía la cabeza de pensar demasiado. Y, sin embargo, no podía descansar. Todavía estaba sentada cuando llamaron a la puerta. Pensé que sería Erena otra vez, pero era Ivar. Traigo noticias, dijo al entrar. No me gustó el modo en que lo dijo. No había calma en su voz, solo esa sequedad de hombre que ya decidió cuánto contará y cuánto no. Encontraron a Brisa,
añadí antes de que él pudiera continuar. No. Una sola sílaba bastó para tensarme por completo. Entonces huyó. No sabemos si huyó por voluntad propia o si alguien la hizo desaparecer de los pasillos antes del amanecer. Me quedé quieta. La palabra desaparecer me resultó más inquietante que cualquier otra cosa. Porque no hablábamos de una bolsa perdida ni de una bandeja fuera de lugar. Hablábamos de una mujer que, pocas horas antes, me había dejado en una antesala y luego se había desvanecido del castillo como si nunca hubiera existido. Y ahora, pregunté, ¿qué significa eso para mí? Que vuestra presencia aquí ya no puede explicarse solo como una torpeza. Bajé la mirada hacia mis manos. Nunca quise ser importante para nadie. Ivar dio un paso lento por la habitación, observando la chimenea, la ventana y hasta la bandeja vacía del mediodía, como si aún allí pudiera encontrar señales. A veces, señorita Maela, la importancia no depende de lo que uno quiera, sino del lugar exacto donde otros lo colocan. No respondí. Estaba demasiado ocupada intentando no dejarme arrastrar por el miedo. Entonces el consejero se volvió hacia mí con una expresión apenas menos severa. La reina madre desea veros. Levanté la cabeza de golpe. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? Porque fuisteis traída a Valdren por su orden. Porque vuestro nombre está ya en boca de la corte. Y porque nada de esto puede seguir sin que ella os mire con sus propios ojos. Sentí un nudo duro en la garganta. La reina madre. La mujer cuyo encargo me había sacado de mi pueblo. La figura de quien decían que conocía la historia de cada familia noble mejor que sus propios descendientes. La madre del rey. La dama más respetada de la fortaleza. No sé cómo hablarle, confesé. Con la verdad, respondió Ivar. Es lo único que de momento juega a vuestro favor. No tardaron en venir por mí. Esta vez no fue Helena, sino dos damas mayores vestidas de gris oscuro. No eran hostiles, pero tampoco amables. Caminaban a un paso firme, sin mirar a los lados, como si todo en el castillo pudiera cambiar menos el trayecto que tenían orden de seguir. Atravesamos corredores nuevos para mí, pasamos bajo un arco cubierto de hiedra seca y subimos una escalera más estrecha que las demás, hasta llegar a una estancia silenciosa y luminosa. La cámara de la reina madre no se parecía a la del rey. Había fuego, sí, pero también claridad. Cortinas color marfil, mesas bajas con libros, una rueca junto a la ventana y jarrones de cerámica pintada. El aire olía a lavanda y cera limpia. Todo parecía dispuesto para dar paz, aunque en el centro de aquella serenidad había una mujer capaz de inquietar a cualquiera con una sola mirada. Estaba sentada junto a un bastidor de bordado cuando entré. No era joven, pero tampoco frágil. Su cabello plateado estaba recogido con precisión y su rostro conservaba una belleza severa, esculpida más por el dominio de sí misma que por los años. Levantó la vista hacia mí y sentí, con una claridad casi dolorosa, que no se le escapaba nada. «Dejadnos», dijo a las damas. Salieron en silencio. Yo hice una reverencia torpe. «Majestad». «No me llaméis así», dijo ella. «Ese título corresponde a mi hijo. Aquí soy la reina madre». Asentí, aún más nerviosa. «Acercaos, Maela». Obedecí. Al llegar frente a ella, vi que sobre el bastidor había una tela de un azul profundo bordada con hilos de plata. No era un diseño terminado, sino el comienzo de algo grande. Un manto ceremonial, comprendí. El que me habían traído a ayudar a completar. Así que estas son las manos por las que envié mensajero hasta las tierras del norte, dijo mientras observaba las mías. Sí, señora. Dicen que bordáis hojas que parecen vivas. A veces me salen bien. A veces, repitió con una leve sombra de sonrisa. Eso me gusta más que la arrogancia. No sabía si aquello era elogio o prueba. Quizá ambas cosas. La reina madre me indicó un asiento frente a ella. Quiero oír de vuestros labios lo ocurrido anoche. Se lo conté todo. Desde mi llegada a Valdren hasta la puerta entornada, el vapor, la bañera, los pasos, la entrada de Arwen. No adorné nada. No escondí mi vergüenza.
No intenté volverme más prudente ni más lista de lo que en realidad había sido. Cuando terminé, ella no habló enseguida. Tomó la aguja, la pasó por la tela con una exactitud impecable y solo entonces dijo: «Mi hijo os protegió». La frase me sorprendió. Creo que sí. No lo dudéis. Lo hizo. La miré sin saber qué responder. La reina madre continuó bordando durante unos segundos, luego alzó la vista. Lo que aún no sé es de quién. La pregunta cayó entre nosotras con un peso sereno. Yo tampoco. No, pero podéis ayudarme a descubrirlo. Sentí que me faltaba un poco el aire. Señora, soy una bordadora. No una mujer de intrigas. Eso quizá os vuelva más útil que muchas damas de esta corte. Dejó la aguja sobre el bastidor. A partir de hoy trabajaréis aquí, en mis estancias, bajo mi amparo directo cuando no estéis con Ivar o con mi hijo. Nadie os moverá sin permiso. Nadie os interrogará en pasillos. Y nadie volverá a dejaros sola en un lugar que no comprendáis. Aquellas palabras, que debían aliviarme, me hicieron sentir otra vez atrapada. Entonces sigo retenida. La reina madre no se ofendió. Solo me sostuvo la mirada. Seguís a salvo. No siempre era lo mismo. Antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. Adelante, dijo ella. Entró una sirvienta con una bandeja de infusiones. La dejó sobre una mesa baja y salió tras hacer una reverencia. No habría prestado atención al gesto si no fuera porque, al apartarse, una corriente suave de aire movió el velo corto que cubría su cabello. Y entonces lo vi. Cosido en el borde interior de la manga llevaba un hilo plateado formando una hoja diminuta. Una hoja exactamente igual a las que mi vecina de la aldea me había enseñado a rematar en mis primeros años. Me puse de pie sin pensar. La reina madre alzó las cejas. ¿Qué ocurre? Tragué saliva, todavía mirando la puerta cerrada. Esa sirvienta, dije en voz baja. Lleva en la manga una puntada que no pertenece a este castillo. Me quedé de pie, inmóvil, con la mirada fija en la puerta por la que acababa de salir la sirvienta. La reina madre dejó la taza sin hacer ruido. Explicaos, Maela. Respiré hondo, obligándome a ordenar las ideas. Sabía que, si hablaba con torpeza, sonaría como una campesina impresionable viendo fantasmas donde solo había costuras. Pero yo conocía el lenguaje del hilo mejor que el de las personas. Y aquella puntada no era una casualidad. La hoja que llevaba bordada en la manga, dije, no es común. No es un adorno que se repita por gusto. Es una forma específica de cerrar el hilo por dentro para que no se deshaga con el roce. Se parece a una hoja pequeña porque así me enseñaron a ocultar las terminaciones cuando era niña. La reina madre entrecerró los ojos. Y eso solo lo hacen en vuestro valle. No solo en mi casa, corregí con cautela. Pero sí en la región del norte de donde vengo. Allí las mujeres que trabajan lino fino lo aprenden desde muy jóvenes. No lo usan los talleres reales del centro. Ni las bordadoras del sur. Es una costura humilde. Demasiado discreta para llegar a la corte por moda. La puerta se abrió casi al instante. No por casualidad, sino porque alguien había oído mi último tono de voz o quizá porque la reina madre había mandado buscar a alguien sin que yo lo notara. Era Ivar. La reina madre le dirigió una mirada breve. Traed de nuevo a la sirvienta que dejó la bandeja. Ivar asintió y salió sin una palabra. Yo seguía con el pulso acelerado. La reina madre me observó un largo momento, como si no solo midiera lo que había dicho, sino el modo en que lo había dicho. Os alterasteis al verla, comentó. Porque reconocí algo mío en una manga ajena, respondí. Y en este castillo ya no creo en coincidencias. Eso pareció agradarle más que sorprenderla. Hacéis bien. Me indicó que volviera a sentarme. Obedecí, aunque sentía las piernas tensas. Durante unos instantes no se oyó más que el fuego suave y el leve siseo de la tetera. Os trajeron aquí por vuestro trabajo, dijo la reina madre al fin. Pero empiezo a pensar que vuestra presencia servirá para más de una tarea. No estoy segura de querer eso.
La honestidad de mi respuesta quedó suspendida en el aire. Ella no se ofendió. Ni siquiera sonrió. Nadie quiere las cargas antes de conocerlas, Maela. Pero a veces una carga es también la puerta por la que una mujer descubre su valor. No sabía qué responder a eso. En mi aldea, el valor de una mujer no se medía en grandes frases, sino en cuánto resistía, cuánto callaba y cuánto era capaz de sostener sin quebrarse. Aquello de descubrir el valor sonaba hermoso, pero también peligroso. La puerta volvió a abrirse. Ivar regresó, y detrás de él venía la sirvienta de la bandeja. Esta vez llevaba las manos entrelazadas delante del delantal y la cabeza algo más baja que antes. Era joven, quizá unos años menor que yo, con cabello castaño oscuro y un rostro corriente que no habría retenido en la memoria de no ser por aquella diminuta hoja escondida en la manga. ¿Cómo os llamáis?, preguntó la reina madre. Tirsa, señora. Acercaos. La muchacha obedeció. Cuando estuvo frente a nosotras, yo vi con más claridad el borde de la manga. Sí. Allí estaba. La puntada era discreta, pero inconfundible. Una hoja mínima, vuelta hacia adentro, cosida con la misma lógica que me habían enseñado en el norte para no desperdiciar hilo. La reina madre habló con calma. Maela dice que vuestra costura no es propia de este castillo. La muchacha parpadeó. Solo una vez. Pero fue suficiente. No sé de costuras, señora. Esta manga ya venía así. Mentís mal, dije sin querer. Tirsa me miró entonces por primera vez de verdad. No con miedo, sino con una sorpresa seca, como si no hubiera esperado que yo pudiera verla. Ivar dio un paso apenas perceptible hacia la puerta, cerrando cualquier idea de escape. La reina madre mantuvo la voz serena. Nadie os ha acusado todavía. Resolvedlo con verdad y quizás solo hablemos de una prenda ajena. Tirsa tragó saliva. Su mirada fue hacia mí otra vez, y durante un segundo vi algo que no había esperado, reconocimiento. Vos sois la muchacha de Dornal, murmuró. El nombre de mi aldea en labios extraños me recorrió la espalda como un viento helado. ¿Cómo sabéis eso? Ella pareció arrepentirse en el acto. Yo he estado allí. ¿Cuándo? Hace 2 veranos. La reina madre ya no tocaba el bordado. Tenía ambas manos quietas sobre la falda. ¿Quién os envió a Dornal, Tirsa? La joven apretó los labios. Nadie. Ivar habló por primera vez desde que entró. Si insistís en una mentira tan débil, empezaré a pensar que protegéis a alguien muy por encima de vuestro rango. Tirsa bajó la cabeza. No fui enviada por un enemigo, dijo deprisa. Lo juro. Solo acompañé a una dama de la corte en un viaje al norte. Se detuvo cerca de vuestro valle para visitar una propiedad antigua. ¿Qué dama?, preguntó la reina madre. La muchacha dudó. Tirsa, dijo Ivar con una firmeza que heló la estancia. La dama Selene, susurró al fin. La habitación quedó en silencio. No fue un silencio vacío, sino de esos que cambian el peso de todo lo anterior. Yo pensé de inmediato en la comida de la galería, en los ojos de Selene, en su manera dulce de lanzar palabras como agujas. La reina madre no mostró sorpresa, pero vi que sus dedos se tensaban apenas sobre la tela. Continuad, ordenó. Tirsa obedeció sin levantar la vista. La acompañé porque una de sus doncellas se enfermó en el camino. Nos quedamos 3 días en el norte. En el mercado conocí a una anciana que remendaba cuellos y puños. Me enseñó esa puntada cuando rasgué una manga y yo no sabía arreglarla. Una anciana, repetí casi sin voz. ¿Qué anciana? No sé su nombre. ¿Cómo era? Cabello blanco. Un chal marrón. Tenía una cicatriz pequeña aquí, dijo, tocándose la ceja izquierda. Vendía hilos y botones en un puesto junto a la fuente. Sentí un golpe extraño en el pecho. Era Neria, la vecina que me ayudó a preparar el equipaje. La misma mujer que me enseñó de niña a rematar hojas en silencio mientras me contaba historias viejas para que no me pinchara los dedos. La reina madre me observó con atención. ¿La conocéis? Sí, respondí despacio.
Y si Tirsa dice la verdad, entonces Selene pasó por mi aldea mucho antes de que yo fuera llamada a Valdren. Ivar unió las manos a la espalda. Lo cual significa que vuestro nombre pudo llegar a esta corte antes del encargo oficial de la reina madre. Noté que el aire me faltaba por un instante. ¿Pero cómo? Yo nunca he salido de Dornal. Nunca tuve trato con nobles. La reina madre habló con una serenidad aún más fría que antes. Tal vez no os buscaron por lo que sois ahora, Maela. Tal vez os observaron por algo que todavía ignoramos. Yo habría preferido cualquier respuesta menos esa. Porque una acusación clara puede enfrentarse. Pero una intención oculta, sembrada tiempo atrás, crece como sombra. Tirsa alzó por fin la cabeza, temblando. Yo no hice daño a nadie, señora. Solo reconocí a la joven cuando la vi en la galería. Por eso la miré. Quise asegurarme de que era la misma de Dornal. ¿Por qué os importaba reconocerla?, preguntó Ivar. La muchacha cerró los ojos un segundo. Porque la dama Selene me dijo, antes de venir hoy, que si la bordadora del norte aparecía cerca de la reina madre o del rey, yo debía avisarle de inmediato. Las palabras de Tirsa parecieron encoger la habitación. Yo no me moví. No podía. Todo mi cuerpo se había vuelto una sola pregunta. No entendía por qué Selene querría saber de mí, por qué había pasado por Dornal antes de que yo llegara a Valdren, ni por qué una simple bordadora del norte podía merecer tanta atención. La reina madre permaneció inmóvil unos instantes, pero en su quietud había más fuerza que en el grito de cualquier otra persona. Ivar fue el primero en hablar. Desde cuando recibí órdenes de la dama Selene al margen del servicio regular. Tirsa apretó los dedos hasta blanquearlos. No siempre, señor. Solo a veces. Me pedía favores pequeños. Avisarle quién entraba en ciertas salas. Decirle si el rey cambiaba sus costumbres. Cosas así. La reina madre no levantó la voz, y quizá por eso su tono resultó aún más severo. ¿Y vos aceptabais? Tirsa bajó la cabeza. Sí, señora. ¿Por dinero?, pregunté sin pensar. La muchacha me miró de reojo, avergonzada. Por seguridad. No entendí. Ella tragó saliva. Mi hermano sirve en las cocinas exteriores. Una vez cometió una falta y la dama Selene intercedió para que no lo expulsaran. Desde entonces, me pedía cosas. Yo creí que eran asuntos sin importancia. Yo ya no creía en asuntos sin importancia dentro de aquel castillo. La reina madre hizo una señal leve a Ivar. Sacadla de aquí. No quiero castigo todavía. Quiero verdad. Toda la verdad. Y después decidiré. Ivar asintió. Tirsa abrió la boca como si quisiera suplicar, pero al ver que la reina madre no apartaba de ella la mirada, se limitó a inclinar la cabeza y salió acompañada por el consejero. Entonces quedamos solas. Durante unos segundos, la reina madre no dijo nada. Se acercó a la ventana, apartó apenas la cortina y contempló el patio interior, donde la luz de la tarde empezaba a volverse más fría. Yo seguía sentada, aunque me costaba trabajo sentir las piernas. No sois una casualidad, Maela, dijo al fin. Ojalá lo fuera. Ella se volvió despacio hacia mí. Sí. Sería mucho más sencillo para todos. Me atreví a levantarme. Señora, necesito entender algo. Si Selene conocía mi aldea antes de que me llamaran para bordar, entonces alguien habló de mí. Pero en Dornal nadie tendría motivo para hacerlo. Mi padre apenas trata con mercaderes. Yo no soy noble. No tengo herencia. No tengo nombre. La reina madre me estudió con una atención tan profunda que me sentí otra vez como una tela extendida bajo la luz. Quizá no buscan vuestro nombre, dijo. Quizá buscan lo que vuestra presencia provoca. No me gustó aquella idea. Me hacía sentir menos persona que instrumento. Yo no provoco nada, respondí. No. Pero los demás sí reaccionan ante vos. Pensé en la comida de la galería. En Selene. En los murmullos. En Arven empujando hacia mí una copa de miel caliente sin decir palabra.
Y por más que intenté negar lo evidente, ya no podía hacerlo. La reina madre caminó hasta el bastidor y lo observó un instante. Mi hijo lleva años gobernando entre alianzas débiles y ambiciones demasiado viejas para extinguirse. Muchos desean acercarse a él. Otros desean controlarlo. Algunos solo quieren verlo ceder una vez. Me miró. Y ahora vos habéis aparecido en el centro de una escena que nadie esperaba. Yo no la elegí. Lo sé. Por eso mismo me interesa. No supe si agradecer aquella franqueza o temerla más. Poco después volvió Ivar, pero no estaba solo. Arwen entró detrás de él. No sé por qué, pero en cuanto lo vi sentí que el aire en la estancia cambiaba otra vez. Tal vez era costumbre de su presencia. Tal vez era otra cosa que yo no quería nombrar. Venía sin capa, con la expresión seria y los ojos más oscuros que de costumbre. Miró primero a la reina madre, luego a mí. Ya me han dicho lo de Tirsa, habló. La reina madre asintió. Y lo de Selene. También. Arwen no mostró sorpresa. Solo una rigidez mayor en la mandíbula. Entonces ya no hay motivo para dejar a Maela expuesta en pasillos, dijo. Expuesta ya está, respondió la reina madre. La vio media corte. Ocultarla ahora sería admitir que tememos lo que puedan decir. Arwen dio un paso hacia el centro de la habitación. No me interesan los rumores. Deberían, respondió ella. Un rey no puede desentenderse de aquello que otros usan para debilitarlo. Yo permanecía en silencio entre ambos, sintiendo con claridad incómoda que hablaban de mí sin dejar de verme como si estuviera y no estuviera al mismo tiempo. Entonces Arwen se dirigió a mí. Maela, quiero hacerte una pregunta delante de ellos dos, para que no haya dudas después. Asentí con cautela. Si descubriéramos que Selene preparó tu llegada al castillo mucho antes del encargo de mi madre, ¿te quedarías para ayudarnos a entender por qué? No fue exactamente una orden. Pero tampoco era una petición sencilla. Lo miré fijamente. Ayudaros, dije despacio, es distinto de vivir prisionera. Sus ojos no se apartaron de los míos. No te ofrezco prisión. ¿Qué me ofrecéis entonces? Durante un segundo pensé que no respondería. Luego habló con una calma grave que hizo aún más difícil no creerle. Protección. Un lugar seguro dentro de Valdren. Y mi palabra de que nadie decidirá por ti sin que lo sepas. Aquella última frase me tocó más de lo que habría querido. Porque eso era, precisamente, lo que más me había sido arrebatado desde que salí de mi aldea. La reina madre guardó silencio. Ivar también. Entendí que la respuesta me pertenecía de verdad. No puedo prometer confianza plena, dije al fin. Pero sí puedo prometer que no me apartaré de la verdad. Arwen inclinó apenas la cabeza. Con eso basta. La reina madre volvió a tomar asiento junto al bastidor. Entonces la decisión está tomada. Maela trabajará en mis estancias durante el día. Por la tarde, Ivar le mostrará solo las zonas necesarias del castillo para que aprenda a orientarse. Quiero ver quién intenta acercarse a ella ahora que sabe más de lo que debería. No me gustó escuchar eso. Otra vez me convertían en centro de una prueba. Pero esta vez, al menos, la comprendía. Ivar aceptó la orden. Arwen no discutió. Poco después, la reina madre me hizo una seña para acercarme al bastidor. Sobre la tela azul oscuro había dibujado en hilo claro el comienzo del emblema de la fiesta del deshielo. Era una gran rama de invierno abriéndose en hojas nuevas. Hermosa. Sobria. Exigente. Quiero que trabajéis conmigo aquí, dijo. Veré con mis propios ojos si vuestra fama era exagerada. Aquello, por extraño que parezca, me devolvió un poco de equilibrio. El hilo. La tela. La aguja. Cosas que sí entendía. Tomé asiento junto a ella. Me ofreció una aguja fina y un carrete de plata. Mientras preparaba el hilo, sentí la mirada de Arwen sobre mí. No era invasiva. Era otra cosa. Una atención silenciosa, firme,
como si intentara descubrir si aquel pequeño acto de bordar podía devolverme la calma que el castillo me arrancaba a cada hora. Bajé la vista y empecé a trabajar. Mis dedos tardaron poco en recordar lo que mi mente había olvidado. Entrar y salir. Tensar sin quebrar. Guiar el brillo sobre la tela como si la hoja naciera allí por voluntad propia. La reina madre observó mis primeras puntadas sin decir nada. Luego, para mi sorpresa, dejó escapar una exhalación casi satisfecha. No exageraban, murmuró. Yo seguí cosiendo, concentrada en no temblar. Quizá por eso fui la primera en notar el detalle. En uno de los pliegues interiores del bastidor, casi escondido bajo la tela tensa, había un pequeño trozo de pergamino doblado. Señora, dije en voz baja. Esto no estaba aquí antes. Todos miraron mis manos. Con mucho cuidado, aparté el borde de la tela y saqué el papel. No tenía sello. Solo una línea escrita con tinta apresurada. Si la muchacha del norte sigue junto al rey hasta la fiesta del deshielo, todo cambiará. Nadie habló durante varios segundos después de que leímos la nota. Yo seguía sosteniendo el pergamino entre los dedos, como si quemara y al mismo tiempo no pudiera soltarlo. Sentía la mirada de la reina madre, la de Ivar, sobre todo, la de Arwen. Las palabras eran pocas, pero bastaban para abrir una grieta nueva bajo mis pies. Si la muchacha del norte sigue junto al rey hasta la fiesta del deshielo, todo cambiará. No decía quizá. No decía podría. Decía cambiará. La reina madre fue la primera en recuperar la voz. Dádmelo. Le entregué el papel. Ella lo leyó otra vez, en silencio, y luego se lo tendió a Ivar. El consejero lo examinó por delante y por detrás, acercándolo a la luz. Tinta común, dijo. Pergamino cortado deprisa. Sin sello, sin marca de taller. Fue puesto aquí hoy, murmuré. La reina madre asintió. Este bastidor no salió de mis estancias en toda la mañana. Eso reduce el número de manos posibles. Miré la tela azul, la rama invernal, mis propias puntadas plateadas recién nacidas. Hasta el bordado parecía distinto ahora, como si hubiera dejado de ser trabajo y se hubiera convertido en aviso. Yo no quiero ser la causa de nada, dije en voz baja. Arwen respondió antes que nadie. No lo eres. Lo miré. Entonces, ¿por qué alguien escribe eso? Porque desean que lo creas, contestó él. Su respuesta no me alivió. De hecho, me inquietó más. Porque significaba que no solo había alguien observándome. Había alguien intentando empujar mis pasos, mis miedos y quizá hasta mis decisiones. La reina madre se puso en pie con una firmeza tranquila. Nadie fuera de esta habitación sabrá de la nota. Ivar, buscad quien entró aquí desde el amanecer. Quiero nombres, horarios y razones. No suposiciones. Ivar inclinó la cabeza. Así se hará. Y vos, añadió ella dirigiéndose a mí, seguiréis trabajando. No quiero que quien dejó esto crea que ha conseguido apartaros. Volví a mirar la aguja sobre la mesa. Con respeto, señora, cada vez que alguien me dice que siga como si nada, sucede exactamente lo contrario. La frase salió más cansada que desafiante. Por un instante pensé que me había excedido. Pero la reina madre solo me observó con una expresión extraña, casi comprensiva. Precisamente por eso, Maela, debéis aprender algo que todas las mujeres fuertes de esta familia aprendieron antes que vos. Esperé. A veces seguir con las manos firmes es la única forma de no dejar que otros escriban vuestra historia. Bajé la vista. Aquellas palabras me tocaron de una forma que no esperaba. Porque durante todo ese tiempo había sentido que mi historia se me escapaba. Y tal vez por primera vez alguien me decía que aún quedaba una parte en mis manos. Me senté de nuevo ante el bastidor. La reina madre también retomó su lugar. Ivar se retiró con el pergamino. Arwen no se movió. Permaneció en la estancia mientras yo volvía a enhebrar la aguja, y esa presencia suya, silenciosa y firme, resultó extrañamente más tranquilizadora que cualquier promesa. Intenté coser con pulso sereno. No fue fácil. Cada puntada me obligaba a respirar despacio, a no pensar en Selene,
ni en Tirsa, ni en la aldea, ni en la nota escondida bajo la tela. Solo en el hilo entrando y saliendo, en el brillo de la plata sobre el azul oscuro, en la forma paciente de una hoja naciendo donde antes solo había vacío. No sé cuánto tiempo pasó hasta que la reina madre dejó su propia aguja y anunció que debía atender otros asuntos. Se llevó consigo el bastidor menor, me dejó el grande y salió acompañada por una de sus damas. Entonces quedamos solos Arben y yo. No levanté la vista enseguida. Temía que, si lo hacía, el temblor que estaba conteniendo regresaría con toda su fuerza. Al final fue él quien habló. «Ven conmigo». Apreté un poco más el hilo. No creo que sea buena idea que me vean saliendo con vos a solas. No te verán. Eso me hizo alzar la cabeza. Arben ya había abierto una puerta lateral que yo no había notado antes, oculta tras una cortina clara. No llevaba a los pasillos principales, sino a un corredor angosto de piedra, apenas iluminado por pequeñas aberturas altas. Dudé. «Es un paso antiguo», dijo. «Solo lo usan mi madre, Ivar y yo. Eso tampoco me tranquiliza». «Lo sé». No sonrió al decirlo, pero en su voz hubo una calidez breve, tan leve que podría haber imaginado. Dejé la aguja sobre la mesa y lo seguí. El corredor desembocó en una terraza cerrada por arcos estrechos, protegida del viento por paneles de vidrio grueso. Más allá se extendían los bosques alrededor de Valdren, oscuros y quietos, cubiertos por la luz pálida de la tarde. Allí no había guardias visibles, ni damas, ni sirvientes. Solo el cielo gris, el castillo y nosotros. Arben se detuvo junto a la balaustrada de piedra. «Necesitabas aire», dijo. Tardé un poco en responder. No sabía que un rey notara cosas tan pequeñas. Él volvió apenas la cabeza hacia mí. «No son pequeñas». No dije nada. El silencio entre nosotros no resultó incómodo esta vez. Solo pesado de cosas que ninguno terminaba de nombrar. Después de un rato, hablé. «¿Qué ocurre en la fiesta del deshielo?» Arben no pareció sorprendido por la pregunta. «Es la primera gran ceremonia del año. Los nobles renuevan juramentos. Se anuncian alianzas. Se observan fuerzas. Y esperan algo de vos». «Sí». «¿Qué esperan?» Esta vez sí tardó un poco más en responder. «Que elija un rumbo visible para la corte». No comprendí del todo. «Selene», dije al fin. Él no negó. La casa del duque de Ors quiere unir su influencia a la corona con más firmeza. Muchos creen que una cercanía mayor entre Selene y yo haría esa unión más estable ante los ojos de los demás. Una cercanía mayor. Era una forma elegante de decir lo que yo ya había adivinado. Pensé que no era asunto mío, pero el corazón no siempre obedece a la razón. Sentí una punzada extraña y me avergoncé de ella al instante. «Entonces ya entiendo la nota», murmuré. «Si yo sigo cerca de vos hasta la fiesta, parecerá que habéis elegido otro camino». Arben se volvió por completo hacia mí. «No me interesa lo que parezca. Me interesa lo que es». «¿Y qué es, Majestad?» Durante un momento, su mirada fue tan directa que tuve que contener el impulso de apartarme. «Que apareciste en el centro de un juego viejo. Y que desde entonces todos han empezado a mostrar su verdadero rostro demasiado deprisa». Bajé la vista hacia mis manos. Yo solo quería abordar y volver a casa. «Lo sé». Aquella respuesta, tan simple, me dolió más que cualquier discurso. «Mi casa ya no me parece tan cerca como antes», confesé. «Ni siquiera sé si sigo siendo la misma muchacha que salió de Dornal». Arben dio un paso más próximo, sin invadirme, pero lo suficiente para que su voz bajara. «Eso no es siempre una pérdida». Lo miré otra vez. Es fácil decirlo cuando uno nació con poder. Su expresión cambió apenas. No a enojo. A verdad. No nací con paz. La frase quedó entre nosotros, desnuda y grave. Comprendí entonces que el peso que él llevaba no era el de los cuentos de aldea. No era la figura lejana de un rey invencible. Era un hombre obligado a medir cada gesto porque otros transformarían cualquier vacilación en arma.
Y por primera vez desde que entré por error en su cámara, sentí algo distinto al miedo. Lo sentí humano. Antes de que pudiera responder, oímos pasos al otro lado del corredor oculto. Rápidos. Seguros. Ivar apareció casi de inmediato, con el rostro más tenso que de costumbre. Majestad, dijo. He revisado las entradas de las estancias de la reina madre. Solo una persona estuvo cerca del bastidor antes de que Maela encontrara la nota. ¿Quién?, preguntó Arwen. Ivar me miró primero a mí, como si supiera el peso de lo que iba a decir. El sacerdote del castillo. Y pidió ver a la joven del norte esta misma noche. El nombre del sacerdote me acompañó en silencio mientras cruzábamos el corredor oculto de regreso al interior del castillo. No lo conocía bien. Solo lo había visto de lejos durante mi llegada, entre sombras de piedra y cirios encendidos, como una figura más de ese mundo que parecía regirse por normas que nadie se molestaba en explicarme. Pero cuando Ivar dijo que había pedido verme esa misma noche, algo en mi pecho se tensó de una manera distinta. No era solo miedo. Era la sensación de que una puerta antigua, invisible hasta entonces, estaba a punto de abrirse. No fui llevada sola. Arwen caminó a mi lado, y Ivar unos pasos por delante. Nadie habló durante el trayecto. Bajamos por una escalera angosta hasta una pequeña capilla privada que no se parecía al templo de mi aldea. Aquí no había bancos de madera gastada ni olor a tierra mojada, sino piedra lisa, cirios altos y una calma tan exacta que parecía hecha para guardar confesiones peligrosas. El sacerdote ya nos esperaba. Era un hombre mayor, delgado, de espalda recta y manos finas. Su cabello era casi blanco y llevaba una túnica oscura ceñida por un cordón sencillo. Cuando me vio entrar, no inclinó la cabeza con formalidad cortesana. Me observó como si intentara encontrar en mi rostro a alguien que había conocido mucho tiempo atrás. Padre Edren, dijo Ivar. El sacerdote apartó los ojos de mí para saludar al rey y al consejero. Luego volvió a mirarme. Así que vos sois Maela de Dornal. No me gustó oír mi nombre de aquel modo. Como si yo hubiera estado ausente de una conversación mucho más vieja que mi propia vida. Sí, respondí. Vos habéis pedido verme. He pedido veros porque ya no es prudente seguir callando. Arwen dio un paso mínimo hacia adelante. Entonces no calléis más. La voz del rey fue serena, pero llevaba dentro una firmeza que no admitía rodeos. El sacerdote asintió y nos indicó una mesa pequeña situada junto a un ventanal estrecho. Sobre ella había un libro de oraciones, una caja de madera oscura y un candil encendido. Sentaos, pidió. Obedecimos. Yo me senté la última, con las manos frías pese al fuego cercano. Padre Edren apoyó ambas palmas sobre la mesa y habló mirándome solo a mí. Serví durante años en el norte antes de venir a Valdren. Entre las aldeas que atendía estaba Dornal. Sentí que el aliento se me detenía. Vos habéis estado en mi aldea. Muchas veces. Y entonces, antes de que pudiera prepararme, añadió. Conocí a vuestra madre. Todo el aire de la capilla cambió para mí en ese instante. Mi madre había muerto cuando yo era muy joven. Conservaba de ella recuerdos pequeños, casi tejidos más que completos, una canción de invierno, unas manos tibias arreglándome el cabello, una forma de doblar la tela antes de coser. Mi padre apenas hablaba de ella. Decía que le dolía nombrarla. Y como tantas cosas en la vida de las mujeres, su historia había quedado guardada en un silencio que nadie se apuró por romper. Yo también me puse de pie sin darme cuenta. ¿La conocisteis?, repetí. Sí. ¿Cómo se llamaba para vos? El sacerdote no vaciló. Mireya. Cerré los ojos un instante. Era ella. No un error. No una invención. Mireya. Oír su nombre en voz ajena me produjo un dolor extraño y hondo, como si algo dentro de mí hubiera esperado años enteros para despertarse. Arwen no habló. Ivar tampoco. Padre Edren abrió la caja de madera. Dentro había un trozo de tela envuelto con cuidado en un paño claro y una carta doblada varias veces. La tela era antigua, pero bien conservada. Azul oscuro,
bordada con un hilo plateado que formaba una rama fina y varias hojas delicadas. Mis dedos temblaron antes de tocarla. «Es apuntada», susurré. «¿La reconocéis?» «Sí. Es mía y no lo es». Es como si mis manos la supieran desde antes de recordar. El sacerdote asintió con una tristeza serena. «Porque vuestra madre os enseñó sin que supierais de dónde venía. La reina madre me mandó buscar por mi bordado», dije, «más para mí que para ellos. Y Selene pasó por mi aldea antes de eso. Todo gira alrededor del hilo». «No del hilo, Maela», dijo padre Edren. «De lo que el hilo guarda». Abrió la carta con muchísimo cuidado y me la ofreció. No la dio al rey. No a Ivar. A mí. La letra era firme, inclinada apenas hacia la derecha. No conocía aquella mano, y sin embargo algo en mi pecho me dijo que pertenecía a mi sangre. Leí en silencio al principio, hasta que la emoción me obligó a hacerlo más despacio. Si un día mi hija llega a Valdren, que esta carta la alcance antes de la fiesta del deshielo. No permitáis que la vieja tela de la ceremonia sea cerrada sin ojos limpios. La casa de Ors la alteró hace años para sembrar un emblema que no le pertenece. Lo vi con mis propios ojos cuando servía entre las bordadoras de la reina madre. Me ordenaron callar. Huí antes de que me quitaran algo más que la voz. Si mi hija heredó mis manos, sabrá dónde mirar. Que no la usen. Que no la ensucien. Y que sepa que, si la aparté de este castillo, fue para darle una vida más libre que la mía. Tuve que dejar de leer. Las letras se habían vuelto borrosas. Mi madre había estado allí. Había servido en el castillo. Había visto algo que no debía. Había huido. Y luego me había criado lejos de todo aquello, escondiéndome no de un enemigo de cuento, sino de una ambición real que había seguido respirando durante años. Arven fue el primero en romper el silencio. «La vieja tela de la ceremonia», dijo. «El estandarte del deshielo». Ivar asintió con gravedad. «La pieza que custodia tradicionalmente la casa de Ors hasta entregarla a la corona la víspera de la ceremonia». Entonces lo comprendí. «La nota», dije con la voz quebrada. «Si yo sigo junto al rey hasta la fiesta, todo cambiará, porque voy a ver el estandarte. Y si lo veo, sabré dónde mirar». Padre Edren inclinó la cabeza. «Eso creo». Me llevé una mano al pecho. Selene fue a Dornal para saber si yo existía, si había heredado la técnica de mi madre, si podrían controlarme antes de traerme aquí. «O desacreditaros», añadió Ivar. «Si parecías una oportunista atrapada en escándalo, nadie prestaría atención a lo que vieras en la tela». Aquello me hizo recordar la puerta entornada, el vapor, la risa en el corredor, la cámara del rey. «No querían solo humillarme», murmuré. «Querían que, cuando llegara el momento, mi palabra valiera menos que un rumor». Arven me miró entonces con una intensidad que me obligó a sostenerme entera. «No lo permitiré». Sus palabras fueron simples, pero esta vez no sonaron como una protección lejana. Sonaron cercanas. Reales. Y fue precisamente eso lo que me desordenó por dentro. Miré otra vez la carta. Mi madre me había dejado un aviso a través del tiempo. No una joya. No un apellido oculto. No un secreto glorioso. Me había dejado verdad. Y, con ella, una elección. Podía temblar y apartarme. O podía mirar donde ella me había dicho que mirara. Respiré hondo y levanté los ojos hacia Arven, Ivar y el sacerdote. «Quiero ver esa tela antes de la fiesta», dije. Ivar entrecerró la mirada, calculando riesgos. Padre Edren bajó la cabeza como si una espera antigua acabara de cumplirse. Pero fue Arven quien respondió. «La verás». Y entonces entendí que la última parte de mi miedo ya no consistía en lo que pudiera descubrir. Consistía en lo que tendría que hacer después. La víspera de la fiesta del deshielo llegó envuelta en un frío tan limpio que el castillo entero parecía hecho de cristal. Dormí poco. No por miedo, aunque el miedo seguía allí, sino por la claridad nueva que me había dejado la carta de mi madre. Toda la noche sentí su presencia no como un fantasma,
sino como una verdad que por fin encontraba sitio dentro de mí. Ya no era solo la muchacha que había entrado por error en la cámara del rey Alfa. Ya no era solo la bordadora confundida que todos miraban como una pieza ajena. Era la hija de una mujer que había visto una mentira cosida en el corazón del reino y había callado solo para salvarme. Y ahora me tocaba a mí decidir qué hacer con esa herencia. Antes del amanecer, Ivar vino por mí. No traía guardias visibles. Solo esa forma suya de caminar que anunciaba urgencia sin necesidad de decirlo. Me condujo por pasillos aún silenciosos hasta una sala antigua donde se guardaban las telas ceremoniales. Allí nos esperaban la reina madre, el sacerdote Edren y Arven. La sala olía a madera vieja, lino seco y cera. Sobre una gran mesa de roble descansaba el estandarte del deshielo, extendido con extremo cuidado. La pieza era magnífica. Antigua. Más grande de lo que había imaginado. El centro mostraba una rama invernal abriéndose hacia la nueva estación, bordada en plata y blanco sobre un fondo azul profundo. Habría parecido perfecta a cualquier otra persona. Pero yo no era cualquier otra persona. Me acerqué despacio. No hablé enseguida. Mis dedos rozaron apenas el borde del estandarte, buscando tensión, grosor, dirección del hilo. Luego recordé la carta de mi madre. Si heredé sus manos, sabré dónde mirar. Cerré los ojos un instante. Respiré. Y entonces lo vi. No en el centro. No donde un noble habría mirado buscando esplendor. Sino en una de las uniones interiores, bajo el pliegue izquierdo de la rama principal. Allí el bordado había sido rehecho años atrás con una sutileza admirable. Tan admirable que solo alguien criado entre puntadas humildes y remates escondidos podía notarlo. Habían alterado el patrón original para introducir una forma mínima, casi invisible para la vista común, pero cargada de intención para quien conociera los antiguos signos de casa. Una marca de Ors. No era ostentosa. Precisamente por eso resultaba más peligrosa. Convertía el estandarte del reino en una pieza sometida, aunque solo fuera en secreto, a la ambición de una familia. Aquí, dije en voz baja. Todos se acercaron. Puse la yema del dedo sobre el lugar exacto. La rama fue rehecha en esta unión. La plata de arriba es más vieja. La de abajo, más nueva. Y aquí, dentro de la curva, escondieron su forma. No es adorno. Es señal. Ivar se inclinó tanto que casi rozó la tela. ¿Estáis segura? Sí. La reina madre guardó silencio varios segundos. Luego fue Edren quien asintió con la cabeza. Es eso, dijo. Mireia me habló de una marca enterrada en la costura. Nunca supo si sobreviviría a los años. Arven no apartaba los ojos del estandarte. Entonces la casa de Ors ha tocado una ceremonia que no le pertenecía. La reina madre levantó la vista, y en su rostro vi una calma más temible que cualquier enojo. Y hoy la corte lo sabrá. No hubo más tiempo para dudas. La mañana avanzó rápido. Los nobles comenzaron a llenar el gran salón, las campanas sonaron y el castillo se vistió de ceremonia. Erena me ayudó a ponerme un vestido azul profundo, sencillo pero digno, y por primera vez no me sentí disfrazada. Sentí algo distinto. No pertenencia completa, todavía no. Pero sí una especie de firmeza que antes no tenía. Cuando llegamos al salón, el murmullo fue inmediato. Vi a Selene entre las damas cercanas a la primera fila, hermosa e impecable como siempre, aunque esta vez en su rostro había una tensión nueva. Ya no era la seguridad de quien mueve piezas desde lejos. Era la inquietud de quien presiente que el tablero empieza a girar. La ceremonia avanzó hasta el momento del estandarte. Según la costumbre, la casa de Ors debía presentarlo ante la corona para que el rey renovara públicamente el inicio del nuevo ciclo. El duque de Ors, hombre de barba pulida y mirada orgullosa, dio un paso al frente con Selene a su lado. Los sirvientes desplegaron la tela en alto. Entonces Arven alzó la mano. Esperad. Toda la sala quedó en silencio. El rey descendió un escalón del estrado. No habló deprisa. Nunca lo hacía. Antes de renovar un símbolo, dijo,
Conviene saber si ha sido mantenido con lealtad. El duque frunció el ceño. Majestad, no comprendo. Comprenderéis enseguida. Arben giró apenas la cabeza hacia mí. Maela. No recuerdo haber sentido tantos ojos sobre mi cuerpo como en ese instante. Pero ya no eran ojos que me redujeran. Eran ojos que esperaban. Y yo, por primera vez, no quise esconderme. Avancé. Oí murmullos. Vi cómo Selene empalidecía apenas. Ivar permanecía atento junto a la columna central. La reina madre no se movió. Solo me sostuvo con la mirada. Me detuve frente al estandarte y hablé con voz clara, aunque por dentro todo latía con fuerza. La costura interior de esta rama fue alterada. No para repararla, sino para esconder una marca. Aquí. Señalé el lugar. Un asistente acercó la tela. Mostré la unión, la diferencia de hilo, el remate falso, la curva forzada. Expliqué cómo debía cerrarse esa costura si fuera limpia, y cómo había sido desviada a propósito. No hablé como dama. No hablé como cortesana. Hablé como lo que era, una mujer que conocía el lenguaje del hilo mejor que el de los privilegios. El sacerdote Edren confirmó la vieja sospecha. La reina madre declaró que la corona revisaría la custodia ceremonial de la casa de Ors. Ivar añadió que había testigos, movimientos extraños y órdenes cruzadas suficientes para abrir una investigación formal. El rostro del duque se endureció. Selene dio un paso al frente. Esto es absurdo. Una bordadora llegada hace días no puede. Basta, dijo la reina madre. Nunca olvidaré el sonido de esa sola palabra. Selene calló. Arben la miró con una frialdad absoluta. Lo intentasteis con rumores, con pasillos, con silencios prestados y con una trampa indigna de este castillo. Y aún así, la verdad llegó. Nadie se atrevió a intervenir. No hubo gritos. No hubo escándalo vulgar. Solo algo mucho más definitivo, el peso de la verdad cayendo delante de todos. La ceremonia continuó sin la casa de Ors en el centro. El estandarte fue retirado para su restauración. Los juramentos cambiaron de tono. La corte comprendió, sin necesidad de más explicación, que una vieja ambición había quedado expuesta. Y yo, que había entrado en Valdren queriendo no ser vista, me descubrí en medio del gran salón respirando con una calma nueva. Más tarde, cuando el bullicio se apagó y el castillo empezó a vaciarse de solemnidad, me retiré a la terraza cerrada donde Arben me había llevado la tarde anterior. Pensé que estaría sola. No lo estuve. Él llegó pocos minutos después. La luz del atardecer caía sobre la piedra y los bosques del fondo. Durante un rato ninguno habló. No hacía falta. Habíamos atravesado demasiado para llenar aquel momento con frases inútiles. Al final fui yo quien rompió el silencio. Ya podéis dejarme ir, dije. Arben me miró. Podría, sí. La respuesta me pinchó el pecho con una tristeza que no esperaba sentir tan pronto. Entonces sonreí apenas, aunque me dolió. Eso no suena a despedida. No, respondió. No lo es. Se acercó lo justo para que su voz bajara. La primera noche te retuve porque creí que era la única forma de mantenerte a salvo. Hoy no quiero que te vayas por una razón distinta. No me atreví a hablar. Solo lo miré. Porque este castillo necesita verdad. Mi madre necesita manos como las tuyas. Y yo. Calló apenas un instante. Y yo no quiero volver a este silencio sin ti. No fue una promesa brillante. No fue una frase de cuentos. Fue mejor. Fue verdad. Sentí que los ojos se me llenaban de una emoción serena, profunda, imposible de esconder. Yo tampoco soy la misma que entró por error en vuestra cámara, confesé. Lo sé. Miré los bosques más allá del vidrio, la piedra de Valdren, el reflejo tenue del cielo. Pensé en Dornal. En Neria. En mi madre. En todo lo que había perdido sin entenderlo y en todo lo que acababa de encontrar. Entonces respondí con la única sinceridad que me quedaba. Tal vez ya no quiera irme.
Arben no sonrió de inmediato. Pero en sus ojos apareció algo más raro que cualquier gesto grandioso. Apareció alivio. Aquella noche comprendí por fin la verdad de mi propia historia. No fue el rey Alfa quien no me dejó ir. Fue mi corazón el que, después de encontrar verdad, memoria y un lugar donde mi voz por fin importaba, decidió quedarse.